Hermanos, gracia y paz del Señor Jesús. Quisiera pedirles si oramos una vez más y bueno, encomendar este tiempo en manos del Señor. Señor, damos gracias a ti, Señor, por esta tarde, por este tiempo, Señor, en donde, Señor, hemos sentido, Señor mío, tu presencia en medio de nosotros, Señor. Hemos sentido como tú nos apacientas, Señor. Como tú, Señor mío, estás en medio, Señor, de los candeleros, Señor. Considerándonos también a nosotros, Señor, tan pequeñitos, Señor, tan incapaces, Señor. Tan inmaduros todavía, Señor, pero, Señor, queremos disponernos, Señor. Queremos pedir de tu ayuda, Señor. Necesitamos a ese buen pastor, Señor, que guíe el rebaño. Te necesitamos es a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, guárdanos de nosotros mismos y saca a la luz, Señor, toda cosa, Señor, oculta a nuestros ojos, toda cosa, Señor, que tú quieras ajustar, Señor. Te pedimos tú nos ayudes, Señor, en este tiempo, Señor, que tu palabra nos haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Que seamos tomando lo bueno, Señor, y desechando lo malo, Señor. Que tu Espíritu mismo confirme en cada uno, Señor, lo que hemos de considerar en esta tarde, Señor. Y, Señor, que seamos buena tierra, Señor, y que podamos dar fruto y fruto en abundancia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, hace algunas semanas, finalizando enero, estuvimos considerando, dándole continuidad a un tema que veníamos tratando y que veníamos revisando en las escrituras allí en detalle. Qué pena, antes de que empiece en forma, es que en la cámara se ve cuando entra y sale del baño. Entonces, si queremos se cambia un poquito para Sí, tienes razón. Venga, comamos acá para que se vea como así. Es que no quería darles la espalda aquí a los hermanos acá, pero sí. Ahí. Me mocha la cabeza. Y mis hermanos, era esta escena en donde Jesús, lo estudiamos, forza a sus discípulos a subirse a la barca, luego él atender a una multitud grande, multiplicar los panes y estudiábamos esa parte en donde, o sea, él les pide esto con firmeza, o sea, él sabía que iban a pasar por una situación difícil, que iban a ser zarandeados, que iban a estar en esta tormenta toda la noche. Casi que estudiábamos y veíamos que probablemente fue entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Y él se aparece allí en la cuarta vigilia de la noche, que eso es como entre las 3 de la mañana y las 6. Y aparece caminando sobre las aguas. Y ellos se asustan, y luego está la cena de Pedro que camina hacia él y todavía no hemos llegado allá. Estamos revisando esa parte en donde dice que la barca estaba siendo azotada. Y recapitulando un poco lo que veníamos allí considerando, esta palabra azotado era basanizomenón en el griego, que viene de basanizo. Y es una palabra que nos hacía reflexionar bastante, porque era una palabra en la cual
se habla como de ese proceso en el cual el Señor nos fractura, ¿cierto? El Señor, y hacíamos la analogía con los pastores de las ovejas, que cuando hay estas ovejas que se van no una vez, sino dos veces, sino que tienen esta actitud rebelde, estos pastores, digamos, tradicionales lo que hacen es partir de la pierna, una piernita a la oveja para que no, para protegerla de ella misma. Y estudiábamos la reunión pasada, que ya ves cómo es ese amor del Señor que sana en medio de la corrección, ¿cierto? Y esa palabra basanizo, veíamos que era como, veíamos en lo textual el significado, y, y es ese momento en el cual se dice acá, lo comparamos como cuando capturan esos prisioneros de guerra y que les aplican tortura, y les aplican tortura hasta tal punto que confiesan lo que, o sea, les sacan la verdad. Eso es esa palabra basanizo, esa palabra también quiere decir irritar con dolores graves de cuerpo y mente, atormentar, ser acosado, angustiado. Y es el Señor que nos coloca allí, como en el Salmo 23 que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, en tal Samabed. Es en un lugar oscuro, es como una prisión en donde el Señor permite que nosotros seamos torturados, donde el Señor permite eh, que, que pasemos por fuego, pero también yo estudiado esta palabra y esta palabra corresponde eh, también a un proceso que se hacía en tiempos antiguos para probar los metales. Entonces antes no tenían químicos ni métodos científicos para saber si el oro que estaban traficando, comerciando entre ellos, si era puro o no. Y alguien pudiese timar a otra persona, no sé, en vez de darle oro normal, como llamamos en el tiempo contemporáneo, darle oro golfi, o dar plata y no ser plata, o la plata no tener esa pureza. Entonces, esa palabra basanizo también habla de ese proceso que utilizaban en la antigüedad. Yo lo vi en YouTube, alguien como explicándolo científicamente, y es una piedra que se llama la touchstone o la piedra silicia negra. Era una piedra especial que básicamente raspaban ahí el metal, y ahí en la piedra negra quedaba como una traza del metal, y ahí es donde podían determinar la pureza, ¿cierto? Entonces basanizo también es ese proceso en donde estamos siendo rastrillados, no solo pasamos por fuego, sino que estamos siendo molidos, imagínense, y los invito a que lo vean en YouTube, y no es un solo momentico, imagínense los discípulos desde las 6 de la tarde hasta casi las 6 de la mañana, a oscuras, en medio de una tormenta impresionante, en medio de este mar, y las olas moviéndose. Imagínese usted en esa posición, en total oscuridad. Y yo creo que a todos se les pasó por la muerte que iban a morir, pero también se les pasó por la mente a Jesús cómo se le ocurre mandarnos en estas condiciones. Y el Señor quería que vivieran esto. Y el Señor quiere también, hay veces, quebrarnos la pierna a algunos de nosotros. Y hoy vamos a seguir estudiando esa parte porque la palabra habla de eso, de las ovejas pierniquebradas. Y vamos a mirar eso qué significa. Y vamos a procurar avanzar un poquitico más, y poder reflexionar cuál es el carácter de estas ovejas que el Señor decide quebrarles la pierna, y por qué lo hace. ¿Cierto? Porque a veces no entendemos cuando estamos en esas situaciones tan difíciles y reclamamos al Señor constantemente, pero es el amor del Señor, lo veíamos en la sesión pasada, que quiere sanarnos, que quiere llevarnos a aguas más profundas
y que quiere que pues, nosotros podamos serle útiles en medio de la obra. Y vuelvo a la parte de sanarnos, en donde estuvimos ahí como considerando la sesión pasada, y, y considerábamos que cada uno de nosotros tiene muchas heridas en lo emocional y también muchas cosas incorrectas en nuestra alma, que Jaime estuvo enseñando el fin de semana pasado al respecto, que el Señor no solo quiere sanar esos temas emocionales, sino también que quiere colocar en orden muchas cosas en nuestra vida. Y es en ese proceso, en ese basanizo, imagínese usted siendo frotado en esta piedra negra silicia, para que no se imagine usted ahí como torturado por los vietnamitas o por algún pueblo de estos rebeldes, no, imagínese más bien siendo frotado, eh, para ver lo que hay, la medida de Cristo que hay en usted. Porque ¿qué pureza podemos tener nosotros, mis hermanos? En nosotros no hay nada bueno. Es lo poco del Señor que hay en nosotros que puede salir ahí en esa piedra silicia. Pero el Señor quiere más. Entonces, mis hermanos, quisiera que hoy fuéramos a Ezequiel 34. Y yo le preguntaba al Señor, bueno, Señor, ¿y cómo sigo? Si quieres que sigamos estudiando este tema. Y el Señor me llevó a dos lugares. Me llevó aquí a Ezequiel 34 y me llevó también a estudiar una enseñanza que tuvimos el año pasado en medio de las conferencias en Bogotá y en junio, una enseñanza que dio el hermano Gerson Lima. Y bueno, Ezequiel 34 por el momento. Entonces el Señor me llevó a estos dos lugares y creo que allí como que las piezas del rompecabezas como que fueron como casando y algunos paralelismos que incluso yo me sorprendí bastante, porque el Señor no deja ningún cabo suelto. El Señor es muy intencional en su palabra, y cuando nos disponemos y estudiamos y escudriñamos y estamos dispuestos, el Señor muestra cosas muy, muy, muy lindas. Entonces vamos allí a Ezequiel 34 y vamos a leer primero del 1 al 6. Y Ezequiel dice lo siguiente: vino a mí palabra de Yahvé. Recuerden que yo estoy leyendo la Biblia textual, versión 4. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a esos pastores: así dice Adonai Yahvé, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben acaso los pastores apacentar las ovejas? O sea, lo que generalmente hace un pastor en un rebaño real es apacentar las ovejas, protegerlas, pero ese apacentar no es solo darles de comida, ese apacentar también vamos a ver que es cuidarlas de ellas mismas. Y dice en el 3, coméis la grosura y os vestís de lana, degolláis lo cebado, pero no apacentáis el rebaño. Ahí el Señor hace un segundo reclamo o llamado a los pastores de Israel, a los que se supone que el Señor designó para que pastorearan su pueblo. Y dice él en el 4, no fortalecisteis a las débiles. Entonces aquí es bastante interesante, porque en medio del reclamo que está haciendo el Señor podemos ver algunas de las responsabilidades que tiene un pastor. No estamos hablando de los pastores evangélicos de este tiempo, no, estamos hablando de esa función de pastor en medio de un rebaño que el Señor también ha delegado incluso autoridad en medio de la iglesia, ha delegado ancianos, ha designado personas para que cuiden del rebaño. Algunos son maestros, algunos son pastores, y bueno, no vamos a entrar en detalle acá, pero aquí hay algunas de las funciones. Dice, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os enseñoreasteis de ellas con dureza y rigor. Entonces allí se está hablando de un pastorado
abusivo, se está hablando de un pastorado que se aprovecha de las ovejas, que pues imaginémonos un pastor dándole rejo a las ovejas, dándoles durísimo, y pues simplemente beneficiándose y lucrándose de las ovejas Perdón, en esta también dice que no curaste la enferma, no vendaste la pierna quebrada. la pierna quebrada. Aquí también está, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, ni vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os enseñoreasteis de ellas con dureza y rigor. Y aquí está la consecuencia. Y ellas andan errantes por falta de pastor. Y aquí están como todos los peligros que tienen las ovejas y que tienen también los creyentes. Sí, y vamos a ver más adelante que el Señor habla de que estas ovejas son personas, por si de pronto algunos pues, quieren verlo en lo literal y estar convencidos de que el Señor nos llama ovejas a nosotros, pues aquí también lo vamos a ver más adelante. Y dice, y ellas andan errantes por falta de pastor, son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado, habla de las fieras del campo. Y sabemos del mundo, de los peligros del mundo, bueno, muchas cosas que pues el Señor quiere guardarnos a todos. Y dice, mis ovejas andan errantes por todos los montes y sobre todo collado alto. Mis ovejas fueron esparcidas por toda la faz de la tierra y no hubo quien las buscara ni quien preguntara por ellas. Aquí el Señor está hablando de su pueblo, de Israel, que pues el Señor les dijo que a causa de su rebeldía, Él los iba a dispersar por todo el mundo. Y hoy por hoy están dispersos todavía. Y Él los está trayendo de vuelta a su tierra y el Señor habla proféticamente del final del tiempo, cuando el Señor traiga de vuelta a su pueblo Israel, habla de la plenitud de los gentiles y hoy no vamos a hablar de eso, pero miremos que el Señor está siendo muy intencional acá de todo lo que pasó con su pueblo y está reclamando a quienes estaban a cargo del pueblo cómo permitieron que esto pasara. Hasta ahí me siguen, hasta ahí es claro. ¿Sí? Entonces, vamos a adelantarnos un poquitico, porque acá hay mucha tela por cortar en esos versículos, desde el 7 en adelante, y vamos a saltar al 15 para ser muy intencionales en torno a la carga y hacia dónde el Señor siento que me llevó el continuar este mensaje. Y en el Ezequiel 34:15, dice aquí en esta versión que yo tengo, dice, yo apacentaré mi rebaño. Al primero les hace un reclamo a estos pastores, luego dice que va a traer a su pueblo de vuelta, y leámoslo desde un poquitico antes, para que veamos la intención que tiene el Señor. Habla de que estos pastores no se hicieron cargo, de que el pueblo de Israel está dispersado por todo el mundo. Y mire lo que dice en Ezequiel 34:11, y simplemente vamos a leerlo para tener un contexto. Y dice, porque así dice Adonai Yahvé, he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y las reconoceré, como el pastor reconoce a su rebaño el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en día nublado y de oscuridad. Las sacaré entre los pueblos, las reuniré de las naciones y las traeré a su propia tierra. Y las apacentaré en los montes de Israel o las riberas y en todos los lugares habitados del país. El Señor las va a traer. Y dice en el 14, las apacentaré en buenos pastizales y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirá en buen redil y serán apacentadas en pastizales suculentos sobre los montes de Israel. Ahorita sí entremos al 15. Y dice, yo apacentaré a mi rebaño. ¿Quién? El Señor. Y yo lo haré cestear, dice aquí en esta versión. Dice Adonai Yahvé. Voy a avanzar un poquitico más y ya me devuelvo en las partes en donde quiero que podamos hacer un énfasis. Yo buscaré la perdida, lo que no hicieron los otros pastores, y haré volver a la descarriada.
vendaré a la perniquebrada, que por eso hemos llegado a este texto, y fortaleceré la débil, coma, pero haré exterminar la gorda y la fuerte. Imagínese eso. Hay otra versión, pues hay versiones de la palabra y que son traducciones, pero hay que ir al texto original, al hebreo en este caso, y porque hay una versión que dice así como que fortaleceré a las gordas y fuertes, algo así creo que dice, pero el texto original no dice eso, el texto original dice exterminaré la gorda y la fuerte. Fortaleceré la débil, más la engordada y la fuerte destruiré. Destruiré, eso dice la Reina Valera. Pero hay otra versión por ahí como que amaña ahí como o sea, como que no, no, tampoco, no. Sí. No recuerdo cuál era la versión y no vamos a entrar en eso, pero y ya vamos a entrar ahí al hebreo para ver la palabra y tal, pero dice acá exterminaré la gorda y la fuerte, y aquí en la traducción, en esta textual que es muy pegada al texto original, hay un punto y coma, porque eso tiene una relevancia grande. En algunas traducciones como que se habla de que la gorda y la fuerte las apacentaré con justicia. Entonces se entiende que es solo a la gorda y la fuerte a la que va a exterminar. O en la otra versión más amañada creo como que dice como que apacentará a la gorda y la fuerte y la apacentará con justicia. Pero acá este punto y coma quiere decir que las apacentaré con justicia a todas. Es a todas. Listo, no sé cómo está la Reina Valera. Sí, también. Está con punto y coma, y ese punto y coma nos da a entender que está hablando de todas. todas. ¿De quiénes? De las débiles, de las fuertes y de las gordas. De la perdida, de la descarriada, de la perniquebrada y de la débil. Son 4 tipos de ovejas. Y la gorda. Y hay gordas y hay fuertes. ¿Da? Pero, de acuerdo al texto, analizando más adelante, lo que yo interpreto y que el Señor nos ayude, es que puede que estas gordas y estas fuertes o sean perdidas, o sean descarriadas, o sean débiles, o sean pierniquebradas. No necesariamente son 6 tipos, yo veo 4 tipos. ¿No? Solo que hay algunas de pronto que están un poquitico más gorditas porque se han comido el pasto de las otras y se han querido enseñorear de las otras, y más adelante el texto lo habla incluso de esto y lo vamos a pasar por ahí. Y hay otras también fuertes que han querido controlar a las otras. Pero dice que a todas las apacentará con justicia. Y dice en el 17, en cuanto a ti, rebaño mío, así dice Adonai Yahvé, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. En el 18, es poca cosa para vosotros el haberos alimentado con buenos pastos, para que también pisoteéis el resto de vuestros pastos. Yo tiendo a pensar que aquí le está hablando el Señor a las gordas y a las fuertes, porque más adelante Él lo aclara. Vuelvo y leo, es poca cosa para vosotros el haberos alimentado con buenos pastos, para que también pisoteéis el resto de vuestros pastos, y que habiendo bebido las aguas claras, enturbiéis con vuestras pezuñas el residuo, y tienen mis ovejas que comer lo pisado y beber lo enturbiado con vuestras pezuñas. En el 20, por tanto, así dice Adonai Yahvé, he aquí yo mismo juzgaré entre oveja gorda y la oveja flaca. ¿Sí ve cómo hace la distinción? O sea, él está hablando ahí a las gorditas, a las abusivas, a las que se han querido enseñorear de las otras. Porque empujáis con el flanco y con la espada, y con vuestros cuernos acometéis y dispersáis a todas las débiles. En el 22, por tanto yo salvaré a mis ovejas y no serán más una presa, y juzgaré entre oveja y oveja. Eso quiere decir que el Señor nos va a juzgar a todos nosotros. Y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. Mi siervo David será su pastor. Sabemos que está hablando acá de Jesús, porque David es figura de Cristo, es tipo de Cristo. Y en el 24, y yo Yahvé le seré por Elohim, Dios trino, y mi siervo David por príncipe entre ellas. Yo Yahvé he hablado. Entonces, mis hermanos, quiero que volvamos allí atrás al 34:15. Y vamos a detenernos allí como en
Dios habla hoy, dice en el 16, buscaré a las ovejas perdidas, traeré a las extraviadas, vendaré a las que tengan alguna pata rota, ayudaré a las débiles y cuidaré a las gordas y fuertes. Yo las cuidaré como es debido. Miren, miren cómo es de distinto el texto. ¿Sí ven? Es muy distinto, gracias. Es muy distinto. Entonces, por eso hay veces tenemos que, ojalá, tener varias versiones. La Reina Valera 1960 es una buena versión. La versión textual también es buena versión. La Biblia de las Américas también. Si no le gusta el lenguaje muy españolete de la Reina Valera, y Reina Valera contemporánea, que es muy buena. Pero si acaso desconfía incluso de esas, vaya a los textos originales y vea los textos. Están en internet, son gratuitos, están traducidos al español, encuentra unas cosas mucho mejor en el inglés, pero bueno. Entonces vamos allá al 15 y dice, yo apacentaré mi rebaño. Y quisiera que vayáramos allí, que analizáramos esa palabra original que es traducida acá al español como apacentaré, es la palabra ra en el hebreo, no sé si la pronuncié bien, R-A. En el hebreo obviamente hay una escritura diferente, pero si fuera como pronunciada en el español, diría como ra, que quiere decir pastar. Voy a dar varios significados. Aquí el significado que le dan es, o la traducción es apacentaré, pastar, alimentar, cuidar, pastorear, y desde el punto de vista de pastorear es gobernar, enseñar, pero también me pareció bien lindo como porque aquí estamos hablando de traducciones lingüísticas, hay veces no necesariamente con el sentido del texto, y decía allí, y lo pueden estudiar, hay una página que se llama Study Light o studylight.org, que allí están estas versiones, yo la utilizo, es muy buena, y en inglés decía to be a special friend, ser un amigo especial. Ese apacentaré significa eso. Ra. Y si nos vamos al Salmo 23, cuando dice Yahvé es mi pastor o pastor, también es la palabra Ra. Miren lo lindo. Yahvé es mi pastor y acá yo apacentaré. O sea, en la otra parte hablan de un sujeto y una persona, pero acá ya se habla de la ejecución de ese pastor. Listo. Yo apacentaré mi rebaño y lo haré cestear. No sé qué traducción hay allí en la Reina Valera, si alguien me puede ayudar. Aprisco. No, yo no sé qué significa aprisco en el español. Setear es algo así como descansar, pero la palabra en el hebreo es rabatz, que quiere decir acostarse, yacer estirado, o de pronto otro significado que nos puede cuadrar más en la cabeza es hacer que se acuesten. Aprisco significa paraje donde los pastores recogen el ganado para resguardarlo de la intemperie. ¿Cómo? Es el corralito. Entonces, en un sentido más literal, lo que el Señor está diciendo ahí, como que yo las voy a cuidar, voy a ser su buen pastor, su amigo, pero recuerde que dice el Señor que quién es amigo de él, que el que hace su voluntad, el que le obedece. Entonces ahí vamos como conectando cosas, porque podemos ser hijos de Dios, pero no todos podemos ser amigos de él. ¿Sí o no? Pero acá también habla de ese corralito, de ese aprisco, gracias por la intervención allí, pero ese aprisco es como que el Señor quiere como que nosotros estemos ahí reposando. Como cuando uno está el fin de semana recostado en la casa de allí, de pronto quienes les gusta ver televisión y se acuestan ahí a descansar. Así eso es lo que quiere, ese es el sentido de ese texto. Yo apacentaré mi rebaño y lo haré cestear, dice Adonai Yahvé. Y vamos al 16, para que empecemos a analizar. Bueno, hay algo lindo. Esa palabra allí, cestear, que es rabatz, que les dije que es hacer que se acueste. Eso es, por ejemplo, cuando usted tiene un perrito y le dice, acuéstate. Eso es rabatz. Esa palabra rabatz es la palabra también cuando está aquí en el Salmo 23, en donde dice, en lugares de tiernos pastizales me hace descansar. Es esa palabra rabatz.
solo que la traducen diferente en diferentes lugares. Pero miren que Ezequiel 34, y yo no me puse a estudiar más detalladamente, pero tiene varios paralelismos con el Salmo 23 y es lindo, porque el Salmo 23 habla como de, de esa oveja que tiene una actitud diferente y que ya entendió, que seguramente ya salió de la turbulencia, ya salió de Basanizo, ya salió de allí, ya fue sacudida, quebrantada, pero ya esa oveja ya entendió que Yahvé es mi pastor, que en lugares de tiernas pastizales me hace descansar. O sea, ya pasó por la disciplina del Señor. Esta ya no es una oveja rebelde que quiere irse, no es una oveja inconstante, como vamos a ver que algunos aspectos del carácter de estas ovejas. Y es razón por la cual el Señor tiene que partirles la pata por amor. Pero vemos no solo el carácter del Señor, sino que vemos también a una oveja sanada, restaurada y que ya no se quiere despegar del pastor. Quiere ser guiada. Quiere ser guiada. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, porque ella ya andó en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y lo entiende muy bien, tu vara, primero, la corrección, la disciplina, porque generalmente la palabra habla primero de misericordia y verdad. Y así es el Señor, el carácter del Señor es así, misericordia y verdad, amor y justicia. Pero en este caso de esta oveja rebelde, primero tuvo que ser pasada por la corrección, por la disciplina, y luego habla del callado que representa ese amor, ese como el Señor nos atrae con cuerdas de amor. O sea, primero le tuvieron que partir la pierna para que entendiera quién era el Señor, para que experimentara los cuidados del Señor, para que lo conociera y para que luego tuviera un lazo profundo con el pastor y ya no estuviera quejándose, ya no estuviera echándole vainazos al pastor, mordiéndolo, intentándose volar a toda hora, mordiendo a las otras ovejas, hablando mal de las otras ovejas. No, ya después de que le quiebran la pata y que el pastor la tiene que alimentar, la tiene que bañar, la cuida, ya esa oveja, o sea, cuando usted vuelva a leer el Salmo 23, piense en esa oveja regenerada y piense si usted ya ha pasado por el proceso o si está pasando por el proceso. Y los que hemos pasado por eso, porque yo siento que a mí el Señor me ha quebrado la pata, no es divertido, no es fácil, y uno generalmente se pregunta, ¿y por qué yo? ¿Y saben cuál es la respuesta? Porque el Señor te ama. Es así de simple. Porque el Señor te ama. Él quiere sanarte, quiere organizar, ordenar tu vida y quiere que tú seas libre de muchas cosas que tú no sabes de que eres prisionero. 16. Y yo buscaría la perdida. Y el Señor me lleva a hacer una reflexión como que pareciera que estos son como estadios del creyente. Y la palabra perdida viene de la palabra griega, hebrea, abad. Y uno pensaría que esta oveja perdida, pues sí, pues está, pues se fue y pues no hay tanto lío, pues se fue y algún día volverá, pues. Pero ya cuando estudiamos el hebreo, habla de perdida, pero habla que esta es una oveja muerta. ¿Espiritualmente o muerta? Muerta espiritualmente. Obviamente muerta espiritualmente. Pero habla también que está perdida y que está destinada al juicio divino. En una traducción como textual de la palabra, eso es como cuando a usted lo van a llevar a juicio, pero usted ya sabe que está condenado. Y sabemos que cuando recibimos al Señor Jesús, la salvación del Espíritu es gratuita, no nos la van a quitar, pero vamos a tener que dar cuentas cada uno. Y vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y si nosotros no nos sometemos, y como enseñaba Jaime, permitimos que nuestra alma o partes de nuestra alma sean crucificadas, limpiadas por los ríos de agua viva, que el Señor dice, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva.
si no permitimos que la disciplina y la corrección del Señor entren en nuestra vida, nosotros vamos a tener que dar cuentas por eso. Entonces aquí se habla de esa oveja perdida. Yo buscaré la perdida. Incluso puede que esa oveja perdida esté en medio del rebaño, un poquitico más alejadita, incluso puede que se reúna, pero está en un estado de oscuridad. Y podríamos decir que este sería un estadio en la vida del creyente que sería la condición de pecado. Esa es la oveja perdida. Mire toda esa profundidad que hay ahí, y si quisiéramos estudiar más, seguramente hay más cosas, pero hasta ahí el Señor me permitió revisar. Y dice luego, y haré volver a la descarriada. Y lo mismo, uno dice, la descarriada, pues eso no pasa nada con la descarriada, pues vamos a ver qué quiere decir la palabra, de dónde viene esto, y la palabra descarriada es nadak. En inglés la traducción sería driven away, como uno diría, sí, la descarriada, pues es que ella se descarrió porque se descarrió. Pero en un sentido ya de revisar esa palabra quiere decir que es una oveja desterrada. O sea, la traducción sería desterrada, ahuyentada, rechazada, perseguida. Imagínense eso. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar eso? Yo me asombré bastante cuando estaba estudiando esto. Dejada a un lado. O sea, aquí estamos hablando de ovejas, de hermanos que seguramente por situaciones particulares, como que, no sé si me hago entender. Entonces podríamos denominar eso como un estadio de condición del creyente, una condición de exilio. Se apartaron del rebaño. Se apartaron. Hermano. Cuando usted preguntó, ella dijo que se lo escuchó. Cuando preguntó que si quedó claro lo que dijo. Ya, o sea, quiere decir como que pasó alguna situación en medio del rebaño y la persiguieron, la rechazaron, le hicieron el feo, es común en las denominaciones que de pronto son un poquitico más legalistas, que por ejemplo si las mujeres no van con falda así larga, evangélica, parce, la llaman a relación. Bueno, parcera, venga que usted, ¿qué le está pasando? ¿Usted cómo van a ir en chores de Xiomara, tal? Eso, tal. No, en serio. O al contrario. Se me hace fascinante esa situación. Bueno, mentira, sí es algo parecido. Solo porque se pinturan el cabello también. Y con Laura hemos hablado de hermanos, amigos de ella que han dejado de reunirse porque empezaron a perseguirles y situaciones particulares, a discriminarles. A veces ni siquiera llamando a relación, sino haciéndolo en público. Haciéndolo en público, avergonzando. Entonces estos son estos hermanos que están en esa condición de exilio. O sea, los primeros están apartados por su condición de pecado. Otra duda, y es que, pues en mi caso particular, yo iba a otra iglesia y pues para nadie es un secreto que yo soy esposa de David y pues que David fuma, ¿cierto? Sí. Y el pastor, pues, después de que se apartó, David volvió, y el pastor, pues, sabiendo la condición de pecado en la que él estaba, pues lo subió nuevamente al altar a tocar en la alabanza. Y yo comencé a sentir una carga. Eso está mal. Y hasta que me encontré en la Biblia, llamé a la pastora, llamé al pastor, les dije, por favor, las cosas en la casa se comenzaron a dañar. Claro. Una cosa que yo dije, eso es por esto, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Y hasta que, como ellos no hicieron nada, porque yo pedía reunión, me dijo, no, tranquila, Dios se encarga, yo prefiero tenerlo aquí, Joana, Bea, y yo, pero no, con esa angustia, nos reunieron. Y ya cuando nos reunieron, no, yo quedé como la mano al paseo. Aparte me tocó llamar a David y decirle, David, léalo. Son los dos extremos. Y ahí nos apartamos, nos tocó apartarnos. Son los dos extremos. Uno que es un extremo de legalismo en donde machacan a las ovejas y quedan desterradas.
Pero hay otro extremo que es ser totalmente permisivos y es no aplicar disciplina y es no manejar las cosas en orden y permitir ese tipo de cosas. Son los dos extremos y los dos extremos son malos. Entonces vamos en Buscaré la Perdida, que es una oveja que seguramente está en pecado y que el Señor va a ir por ellas para sacarla de ahí, porque si se muere, pues va a tener que ir a dar cuentas, no va a perder su salvación, pero va a tener que ir a dar cuentas. La descarriada es una oveja más en exilio. Y vamos a la siguiente, que es la que nos trae a este texto. Vendaré la perni quebrada. Y la palabra perniquebrada es shabar. Shabar. Y shabar traduce rota en pedazos. Miren que es muy parecido a la palabra la que estábamos considerando ahorita. Esperen que se me olvidó. Sabanizo. Basanizo, miren que es muy similar el significado, rota en pedazos, derribada, destrozada, aplastada, rota, ser quebrantado, lisiado, destrozado. Eso es Shabbat. Y el Señor nos quiebra y Él sabe que tiene que quebrarnos, porque si no ya luego no vamos a volver. Y esto no es fácil. Y en el hebreo podemos ver que esta palabra habla de un quebrantamiento profundo en la vida de una persona. Y les decía ahorita, ¿por qué el Señor nos quiebra la pierna? El Señor nos quiebra la pierna porque nos ama, pero también porque quiere ayudarnos a madurar, pulirnos. Estuve leyendo textos, blogs de algunas personas, y no voy a entrar en los textos de la palabra, pero estas ovejas perniquebradas, y también en la misma crianza de las ovejas tradicionales, son ovejas, y tomé aquí nota de algunas de esas. Sabemos algunos de los atributos de Dios, sabemos que Dios es amoroso, que es justo, tal, pero si fuéramos a venir los atributos de una oveja pierniquebrada, o que el Señor le va a quebrar la pierna, o se la está quebrando, son ovejas, voy a leer y no quiero que nadie se ofenda, porque no estoy haciendo esto para señalar a nadie. Inconstante, rebelde con el pastor, o sea, son esas personas o esos hermanos que no se les puede decir nada. Yo soy así. Si acá no toleran como yo soy, entonces yo busco otra iglesia. Son esos hermanos que no, pero es que yo no le veo problema. Yo no le veo problema, es que eso no tiene problema. O sea, ¿cuál es el problema? Y la palabra dice que un poco de levadura, ¿qué dice la palabra? Leuda toda la masa. Entonces, eso pasa en lo personal, se extiende a la familia y se extiende a la iglesia. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces son hermanos que tienen ese carácter inconstante, rebelde, voluntarioso. Son hermanos que se sienten con derecho a tomar sus propias decisiones, muy independientes, hermanos muy dados a su propio parecer, que si alguien les dice algo, sea autoridad o no sea autoridad,
como que, venga, pero pues yo soy así, o sea, eso no hay tanto problema, pues que me aguanten, me voy para otra parte mejor. ¿Tienes hambre? Habla con la mamá. Son hermanos que se sienten con el derecho a ser líderes también. Son hermanos que sienten que deben ser escuchados a pesar de que no se someten. Son hermanos que no les gusta el orden, que no quieren tener límites, que incluso cuando sirven en medio de la casa de Dios quieren servir como ellos quieran, que no dan cuentas ni quieren que les pidan cuentas. Y tomo algunos comentarios de la enseñanza del hermano Gerson Lima porque quiero como citar algunas cosas que él dijo, ¿cierto? Porque algunos dirán como que venga, este vino acá como, no, el hermano Gerson dijo, no nos gusta el orden, pero Dios es un Dios de orden. No queremos tener límites en la casa de Dios. Queremos vino nuevo, o sea, queremos al Señor, mas no queremos odre nuevo, no queremos ser transformados. Y véase la enseñanza se llama la necesidad de la disciplina en la casa de Dios. Y ahora que estuve de viaje hace algunas semanas, tuve la oportunidad de ver allí en Estados Unidos una película que no habían estrenado todavía acá en estos canales de difusión, Netflix, etcétera, pero que en Estados Unidos ya está, se llama Jesus Revolution. La pueden encontrar en HBO. Y esa película me pareció muy, muy chévere, muy tesa, porque habla de un movimiento real que hubo en California en 1960. ¿Y qué pasó en 1960? El hipismo, todos estos muchachos rebeldes que estaban en contra de la guerra, que querían paz, amor, sexo, drogas y rock and roll. Esta generación de los hippies fue alcanzada por el Señor allí en California. Y entonces la película es muy, muy chévere porque es como una familia y el papá es pastor de una iglesia que, así como nosotros, así como 10, 15 pelagatos, así poquitos, así. Entonces iban ahí al... 10, 15 hermanos, o sea, eran muy poquitos, o sea, quiero decir que era muy, muy pequeñito. Estaba bromeando, no se sientan mal. Y entonces este hombre se sentía frustrado porque él hablaba muy fuerte en contra de los hippies, él hablaba como que eran como una generación rebelde, que era el final de los tiempos, que Jesús iba a venir y la gente durmiéndose ahí en la enseñanza del pobre señor. Y un día la hija, que era joven, como de unos 20 años, lo confronta y le dice, pues porque le preguntan a la niña, pues en esa época, pues yo creo que fumar marihuana era como tomar cerveza en este tiempo. Entonces le preguntan a la chica constantemente, ¿Are you doing drugs? ¿Are you doing drugs? O sea, como que usted está metiendo. La chica, no. ¿Usted es hippie? No. Entonces un día ella confronta al papá y le dice como que, papá, pero es que Jesús también murió por los hippies. Entonces el papá le dice algo así como que si usted es capaz de traerme un hippie que el Señor haya rescatado, yo voy a considerar eso. Y la chica una vez, y esto es una historia de la vida real, una vez iba conduciendo y se le sube y un hombre le pide un aventón. Y ella lo lleva y era un hippie que regenerado que se había vuelto al Señor. Y entonces esta chica tiene la idea, y les voy a parafrasear así la película muy, muy rápido, discúlpenme si la arruino, pero es importante en este paréntesis que estamos haciendo para ilustrar la idea de estas ovejas perniquebradas y hacerlo práctico, porque hay veces como que nos vamos muy a lo espiritual, pero hace falta aterrizar las cosas y colocar ejemplos.
Y esta chica toma la decisión de llevar a este hombre a su casa. Entonces su papá llega un día y ve a la hija con el hippie ahí sentado en la sala de la casa y ¿qué le pasa? ¿Te acuerdas que usted me dijo esto y esto? Hable con él. Entonces este hombre ve que el hippie había sido regenerado, que era un hombre nuevo, y este hombre pues se queda sin palabras y dice, no, pues yo no puedo hacer nada. Y la chica como, ¿le damos dormida? Ok, sí. Cuando a los días ya no era un hippie, sino que eran 3. Entonces ya este hombre fue trayendo otros hippies que la había evangelizado, seguramente regenerados, y esta casa se empieza a llenar de hippies. Y entonces sale él con la esposa y yo así como todos ortodoxos, que a mí me da mucha risa ver esa película porque era el hombre así, el carácter así súper fuerte. Y entonces un día le dice a la esposa como que venga, pues esto ya está lleno de hippies, o sea, ellos ya con carpas afuera, tal. Obviamente todos creyentes. Y entonces adelanta un poquitico más y pues él lo permite y los lleva allí a la denominación de los Pelagatos, eran muy poquitos. Entonces en la banca a la derecha se hacían los poquitos que iban y a la izquierda los hippies. Entonces los otros empezaron a mirar a los hippies y como que... Y entonces varios también se enfrentaron con ese pastor y ese pastor tiene nombre real, ya murió, se llamó Chuck Smith y era un pastor de un ministerio que él creo que se llamaba Calvary Chapel, y varios de los miembros poquitos empezaron a desafiarlo y a decirle, bueno, si no sacas todos hippies mugrosos de acá, pues nosotros nos vamos. Entonces él empieza a entender que el amor de Cristo estaba regenerando a los hippies, y él les dice, no váyanse, y se empiezan a ir. Luego otro se queja como que, es que vienen porque es que ellos andaban a pie limpio, es que ellos vienen y están ensuciando la alfombra de la iglesia. Y entonces, ¿saben qué hizo este hombre? Este hombre llegó y cogió un baldado de agua y antes de que entraran, porque ya eran muchos, eran cientos de hippies que llegaban a esa pequeña edificación, él les lavaba los pies a uno por uno. Lindo. Y eso empieza a crecer y a crecer. Y esto creció tanto, esto fue tan brutal, tan teso, que se bautizaban miles de personas diariamente en una bahía que se llama la Bahía Pirata. Y hoy existe todavía. Y entonces esto ya empezó a ser una cosa grande en donde hacían, estos eran hippies convertidos al Señor Jesús. Entonces este hombre, el hippie como pionero, que se parecía a Jesús inclusive porque tenía barba, él se llamaba Lonnie Frisbee. Entonces el hombre era el que como la cara visible, el pastor a veces hablaba, pero el que daba el mensaje era él. Y entonces había manifestaciones del espíritu y la palabra habla que el espíritu es como un río. Entonces el espíritu le indicaba que hay una persona que está enferma. Entonces el espíritu me dice que hay una persona enferma, él iba y la sanaba. Entonces, o sea, eso se volvió y llegaba gente, pero hubo un momento en que esto se volvió tan grande que habían otros movimientos cristianos, otras personas que empezaron a cuestionar como esa liberalidad que había en medio de ellos y hablan con Chuck Smith y le dicen a Chuck como que venga, nos inquietan mucho los métodos, la falta de orden que hay en medio de ustedes, la falta de disciplina, y entonces Chuck va y habla con Lonnie Frisbee y le dice, hey, mira, pasa esto, creo que deberíamos organizarnos mejor, creo que debería haber más orden. Y entonces este hombre estaba envanecido en él mismo y él pensaba que pues que sí, que a él le preguntaron una vez que si él se consideraba profeta en la película y seguramente esto pasó así, él dice, sí, yo soy un profeta, el Señor me dio a mí algo. O sea, él se envaneció y cuando Chuck lo llamó a orden, él dijo, no, pues es que acá todo gira en torno a mí, entonces no, yo más bien me voy. Entonces cuando Chuck llamó a orden a este hombre Frisbee, a Lonnie Frisbee, este hombre prefiere empacar su maleta e irse con su esposa, y yo llegué a esa parte de la película como que parce, se acabó la película. Pero resulta que este hombre Lonnie había evangelizado a un hombre que se llamaba Greg, que era un hombre que era hijo de una mamá alcohólica, que había tenido muchos esposos, así como la samaritana, que vivía tirada en una cama. El hombre se volvió hippie, se volvió marihuanero, metía de todo. Y tenía una noviecita
que esa noviecita se volvió al Señor en medio de este movimiento hippie, y ella después le dice, no, yo no quiero nada con usted si usted no se vuelve a Jesús. Entonces él también se vuelve a Jesús, ese hombre Lonnie lo evangeliza, y palabras más, palabras menos, lo que sucede en medio de la película es que ese ministerio sigue avanzando, pero este hombre que no recibió la disciplina del Señor y que no fue humilde y que no aceptó la corrección, que no quiso dejar de ser hippie para ser de Cristo y ser verdaderamente de Cristo y tener orden, él se apartó, luego hizo las paces muchos años después con Chuck, pero el hombre que el Señor quería utilizar era este señor Greg Laurie, y ese hombre hoy por hoy está vivo. Y el Señor le ha dado la oportunidad de predicar en medio de miles de personas. O sea, el Señor ha utilizado a ese hombre de una manera impresionante. Y ese mover del espíritu, por esa falta de orden que hubo, el Señor, parece ser, eso cesó. Y el tema fue tan impactante que esto salió en la revista Time. Hablaban de que Jesús estaba vivo otra vez y estaba rescatando a los hippies. Y pueden verse la película, muy interesante. Jesus Revolution. La revolución de Jesús, y es con el mismo actor que hace de Jesús en The Chosen. Entonces me la vi, y cuando estaba preparando esta enseñanza pensé en esto, pensaba en qué triste lo que pasó con este hombre Lonnie Frisbee, y uno se va a ver en Wikipedia qué pasó con este hombre, y este hombre sí impulsó otro ministerio y todo eso, pero parece ser que tuvo una vida desordenada. Y lo acusaron de homosexualismo, estuvo envuelto en escándalos, estuvo envuelto en una cantidad de cosas. Y seguramente si este hombre hubiera aceptado la corrección, el orden de alguien que era mayor, que de pronto no era tan carismático y tan influyente, pero que el Señor había colocado ahí, era la autoridad, y él no lo reconoció como autoridad. Prefirió irse a hacer iglesia aparte para hacer lo que él quería. Exactamente. O sea, él no dejó de ser hippie. O sea, él era creyente, pero él todavía era un creyente carnal. Y el hermano Gerson hablaba de eso, ¿cierto? Como que la obra de Dios es un río, pero el río tiene que tener unos bordes. O sea, nosotros no podemos ser ríos impetuosos que simplemente estamos llevados por nuestro padecer, incluso por nuestras filosofías. Y vemos también que a Pablo le pasó esto. A Pablo le pasó esto en Corinto. Le hace primera de Corintios y segunda de Corintios. Pablo plantó Corinto, la iglesia de Corinto. Pero estos hermanos no querían orden. Estos hermanos eran muy emocionales, eran hermanos muy llevados y tenían un estándar espiritual muy alto, pero no estaban dispuestos a recibir la corrección, el orden. Y por eso es que Pablo tiene que escribirles en Primera de Corintios como que fuerte, y luego les escribe Segunda de Corintios. Y lo que uno puede ver entre las dos cartas es que a Pablo no lo respetaban. No respetaban la autoridad de Pablo como apóstol, entonces casi que Pablo les tiene que escribir como que, pues miren, o sea, ustedes no son los únicos que yo pastoreo más iglesias, pueden pedir testimonio de mí. Pablo les dice, y parafraseo, yo no he sido gravoso en medio de ustedes. O sea, ustedes no me han sostenido económicamente, yo he tenido que trabajar. Yo me he dado a ustedes. Algunos de ustedes dicen que presencialmente yo soy una persona pasiva y que en mis cartas soy duro. Pablo vivió esto en Corinto. Vivió esta falta de orden, pero vemos también otras iglesias en paralelo, y el hermano Gerson estudiaba esto en esta enseñanza, Colosenses, en donde habla de una iglesia en orden, una iglesia que estaba en unidad en medio de la diversidad. Una iglesia en donde los hermanos se sometían los unos a los otros. Y básicamente, mis hermanos, una de las razones por las que el Señor nos parte la pierna es por eso, porque nos ama, porque quiere que maduremos, y porque también la disciplina es una manifestación del amor del Señor. Vemos en la misma palabra que la palabra dice, el padre a que ama a su hijo, ¿qué? Corrige. Y quiero que nos detengamos los que tenemos hijos, nos detengamos a pensar, ¿qué pasaría
si ustedes y yo no corrigiéramos a nuestros hijos? Se pierde. Si los dejáramos hacer lo que ellos quisieran. Si ellos nos trataran como sus sirvientes, ¿qué pasaría? Como hoy en día que no se les puede castigar porque ya... Y ya por ley uno no puede castigar públicamente a un niño porque ahí se gana un problema. Y estas son todas estas filosofías progresistas y humanistas que han venido también incluso permeando el cristianismo. Y son filosofías liberales, discúlpenme que les diga, algunas hippies, en donde hablan como de un status quo, de una sociedad perfecta, en donde no hay reglas, en donde no hay semáforos, en donde no hay señales de pare. Imagínense Armenia sin semáforos y sin señales de pare. La locura. Ahí andaba así, hermano. Y obviamente que conforme sea la madurez de la sociedad, y algunos hermanos saben que yo he tenido que viajar a diferentes lugares del mundo, uno ve que hay autoridad, pero que hay madurez también en la sociedad en el cumplimiento de la ley. Y si usted va a Europa, usted se va a sorprender que en algunos países cuando usted va a comprar, y Pipe ha estado allí, cuando usted va a montarse al metro no hay quien le venda el tiquete del metro, usted lo tiene que comprar por usted mismo. Y no hay nadie que le pida a usted el tiquete de metro para entrar al metro. Usted entra y usted como que, ay, venga, nadie, no. Pero si hay un policía que va y checa aleatorio y quien no tenga el tiquete lo penalizan fuertemente. Hace unas semanas estuve también allí en Estados Unidos y me estaban llevando al aeropuerto y estaban parqueando una patrulla, estaba orillando al infractor que iba en un carril lento y él iba muy rápido. Entonces yo hablé con el chico que me estaba llevando y le dije, hey, ¿cómo funciona acá los policías de tránsito, tal? Ellos piden sobornos, tal. No, acá no se puede hacer eso. Acá eso es delicado, o sea, si usted intenta sobornar a un policía, usted se mete en un problema. Y los policías acá son personas que hacen cumplir la ley. Obviamente acá en Colombia eso no pasa. ¿Cierto? No sé si me hago entender, mis hermanos. Y yo he estado reflexionando mucho estos últimos meses porque creo que nuestros hijos tienen mucho más que enseñarnos de lo que nosotros creemos. Porque desafortunadamente y afortunadamente, nuestros hijos, con lo que ven en nosotros, ellos tienen algunos patrones de comportamiento que vienen de nosotros mismos. Y algunas cosas que también son heredadas genéticamente y de nuestras emociones. Yo tiendo a pensar eso, que yo me veo en Ana Victoria hay veces, en mi niña pequeñita, pero también me veo en Isabela. Y últimamente he estado analizando el carácter de ellas. Y me pongo a pensar y digo, es que yo soy así también. Yo soy impaciente. Yo soy mal geniado. Entonces pongámonos del lado del Señor. Pongámonos del lado del Señor y cuando su niño o niña esté llorando, trate de ver al Señor mirándolo a usted. Porque hay veces somos así, mis hermanos. Hay veces somos niños rebeldes. Somos ríos que no queremos límites. Los niños pequeños contienden con la autoridad. Nosotros también en la iglesia contendemos contra la autoridad. Incluso con quienes no son autoridad también. Porque tenemos un concepto más alto de nosotros mismos. Porque hay veces estamos disfrazados de una falsa espiritualidad. Y lo decía el hermano Gerson allí en la enseñanza. Porque hay veces nos creemos mejores que los otros hermanos. Porque en vez de decirle al hermano lo que de pronto me hirió, yo prefiero ir a hablar con otro del hermano. Incluso de la misma autoridad.
Y esto es grave. Y por eso el Señor tiene que quebrarnos hay veces la pierna. Porque somos inconstantes, somos rebeldes, somos voluntariosos. Hay veces en medio de la casa del Señor nos sentimos con derecho de tomar nuestras propias decisiones, de tener nuestro propio liderazgo. Y el hermano Gerson decía varias cosas bastante fuertes, pero bastante reales. Y dice que, pues, hay hermanos que tienen carga por servir en medio de la iglesia, pero que quieren ejercer autoridad, pero que no soportan la autoridad. Hay hermanos que quieren ser pastores, pero ignoran que son ovejas. Esas son palabras de Gerson. No son mías, son palabras de Gerson y por favor vean la enseñanza. Y dice que si usted, decía el hermano, que usted no puede cuidar o pretender cuidar o pastorear la iglesia del Señor si usted no permite ser cuidado, ser pastoreado. Y el hermano Gerson citaba al hermano Tozer que dice, nunca escuches a un hombre que no escucha a Dios. Vuelvo y leo, nunca escuches a un hombre que no escucha a Dios. Y cuando nosotros hay veces decimos que solo escuchamos a Dios, porque algunos de nosotros hay veces lo hemos dicho, decía el hermano Gerson que nosotros escuchamos es a nuestro propio orgullo. Entonces por eso el hermano Tozer dice eso, nunca escucha a un hombre que no escucha a Dios. Decía el hermano Gerson como que no hay nada más peligroso de alguien que empiece a andar solo, que empiece a hacer cosas solo, que no quiera dar cuentas, que no quiera someterse a nadie. La comunión misma nos guarda, mis hermanos, y para eso está diseñada y construida por Dios. Y decía Gerson también, y esto es un asunto también de humildad, y por eso el Señor a varios de nosotros ha tenido que quebrarnos la pata, y gracias al Señor que lo hizo. Y el hermano Gerson, y se me quedaba esta frase, dice, el río de Dios avanza solo con aquellos que tienen una vasija de agua en sus manos y una toalla para lavar los pies por quien Cristo murió. Y eso fue lo que hizo este hombre Chuck. Vuelvo y leo. El río de Dios avanza solo con aquellos que tienen una vasija en agua en sus manos y una toalla para lavar los pies por quien Cristo murió. Y él decía que la obra de Dios siempre avanza por medio de la humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquellos que aceptan la corrección, eso también lo dijo el hermano Gerson, se vuelven canales para que la obra de Dios pueda fluir. Pero cuando estamos en ese estado espiritual que somos ni siquiera niños, somos bebés, nadie les puede decir nada, no quieren que haya orden, no quieren que haya autoridad, no reconocen la autoridad, quieren como que seamos de pronto más bien una iglesia orgánica dirigida por el Espíritu y desafortunadamente algunas iglesias locales se han vuelto en eso, que no quieren autoridad, no quieren escuchar la palabra, son iglesias muy mutuales, tal. Ahí hay un gran problema, porque contrario es lo que dice la palabra y contrario es lo que quiere el Señor construir en medio de nosotros. Entonces volvamos ahí, vendaría la perniquebrada, Shavar, que es una oveja, una persona rota en pedazos que el Señor tiene que derribar, tiene que aplastar, tiene que quebrantar, y podríamos denominar este estadio de la vida del creyente como la condición de corrección. Ya hemos pasado por dos, la condición de pecado, que es la perdida, Abad, la condición del exilio, que es la descarriada, Nadak, la condición de corrección, que es la perniquebrada, Chavar, y por último, y hasta ahí voy a dejarlo hasta ahí en el día de hoy, porque por consideración de los hermanos, y fortaleceré la débil. 34.
4:16 me dice. Sí, señor, seguimos en el 16, no hemos salido del 16. Y la palabra hebrea allí es halá. Halá. Y esto quiere decir estar debilitado, estar enfermo, estar afligido, pero, y esto es lindo, estar arrepentido, llorar, estar cansado. ¿Cansado de qué? De las propias fuerzas de uno. Es cuando entendemos, yo lo veo que es como una escalera, o sea, es como esa condición de pecado. Señor puede que me saque de allí o de la condición de exilio, pero seguramente el Señor va a tener que quebrarme la pata. Y cuando me quiebra la pata, y cuando yo ya estoy hastiado, cuando yo estoy cansado, cuando yo estoy herido, estoy ahí en ese quebrantamiento tan fuerte y yo reconozco que soy rebelde, que he sido rebelde, que no he respetado la autoridad, que me he levantado en contra de la autoridad. Cuando yo reconozco todas estas cosas, que soy inconstante, que soy voluntarioso, que soy muy independiente. Hay otra cosa que no dije. Estas ovejas perniquebradas también son ovejas que se quejan, que están afanadas, que quisieran que las cosas se dieran, que quisieran que la iglesia y que la obra del Señor estuviera más madura. Pero son ovejas también que se preocupan del otro, que en vez de mirar el poste que está en su ojo, están mirando la paja del otro y están hablando. Son ovejas también depresivas. Esas son las ovejas que el Señor les quiebra la piernita. Entonces es allí, halaj, yo interpreto de parte del Señor cuando dice y fortaleceré la débil, halaj, sería como el estadio de la condición de arrepentimiento, en donde nos reconciliamos con el pastor, con el Señor. Cuando reconocemos estas cosas, cuando nos arrepentimos, cuando lloramos, cuando le decimos, Señor, he sido rebelde. Gracias por la paciencia que has tenido conmigo. Gracias por quebrarme la pata. Gracias porque tuve una prueba de salud durísima. Gracias porque en medio de que mi familia casi se destruyera, Señor, tú me hiciste ver que estaba descarriado. Tú me hiciste ver que estaba en pecado. Tú me hiciste ver que estaba en una actitud incorrecta. Gracias, Señor, porque no me dejaste suelto a mi propia suerte. Porque si no estaría errante, sin pastor, sería presa de todas las fieras del campo. Gracias, Señor. Eso es halaj. Y hasta ahí lo vamos a dejar. En la siguiente hablamos de pero haré exterminar la gorda y la fuerte. Y puede que en medio de nosotros hayan ovejas gordas, fuertes todavía, que el Señor también necesita quebrantar. Y si tuviéramos que darle un nombre a esta enseñanza, sería algo así como la necesidad de ser apacentados por la disciplina del Señor. Porque vamos a llegar al versículo final y con esto voy a cerrar. Ahí en el 16, en el punto y coma, dice, las apacentaré en justicia. Es la palabra mishpat. Quiere decir, y Xiomi, que es abogada, va a entenderlo muy bien, es el acto de decidir un caso, es el proceso, es el litigio, es un caso presentado para sentencia, es la ejecución, es la sentencia.
es la ordenanza, es la decisión. O sea, si pudiéramos de pronto traducir a otra palabra, no sería justicia, sino que sería la disciplina. Las apacentaré en disciplina. La disciplina es necesaria, el orden en la casa de Dios es necesario. Y para poder avanzar, porque el hermano Gerson también lo decía, que cuando llegan esos momentos en los cuales hay como esa madurez en lo colectivo, los hermanos están generando algo de fruto, el Señor tiene que venir a disciplinar, a colocar las cosas en orden. Y cuando las cosas no se colocan en orden, pasa lo que ha pasado a través de la historia de la iglesia, que se han levantado ovejas gordas a abusar de los otros, se han levantado herejías, se han levantado malas cosas en medio de la iglesia, y es por esta falta de orden. Pero eso lo hablaremos, creo, en más detalle en la próxima enseñanza. Quiero que se vayan con eso. Las apacentaré con justicia. Y vuelva al 15. Yo apacentaré mi rebaño y lo haré setear, dice Adonai. Pero más adelante dice cómo. En justicia. En disciplina. Entonces, mis hermanos, eso era lo que tenía para compartir en el día de hoy. Y bueno, dejo aquí abierto por si alguien quiere de pronto complementar, corregir algo, mencionar algo. Y bueno, ya le devuelvo la palabra a Pete. Bueno, mis hermanos, entonces, no sé si alguno tenga algo por aportar, una pregunta que hacer, pues un espacio también para hacer preguntas. Bueno, lo que el Señor ponga, ¿cómo ven ustedes? Bueno, lo que el Señor ha mostrado en mí y está mostrando en mi vida y con lo que está enseñando Alejito es de parte del Señor. El Señor en mi fortaleza me mostró que yo era débil. En mi forma de actuar en la casa y con respecto a Encisa, que yo siempre quise hacer todo injusticia a mí. Y el Señor me quitó las fuerzas, porque ya yo quiero pelear y no puedo. Yo digo, yo quiero pelear y no puedo. Él me quitó. Es la patica que ora. Sí. Entonces hasta yo misma me aterro de mí misma y él lo puede decir. Ya no soy esa persona que mantenía agarrada con él y peleando con él. No, el Señor me ha vuelto débil en mi fortaleza. Gracias al Señor. Algo que puedo concluir en medio de esta enseñanza es que si nosotros notamos esa condición que tiene el ser humano de no querer orden y de querer vivir en una anarquía fuera de la ley, fuera de la propia corrección del Señor, es una condición del mismo Satanás. Si ustedes notan, Satanás se levantó, fue por eso. O sea, si ustedes notan las mismas descripciones y las características y adjetivos que tiene y que nombró Alejito, es lo mismo que padeció Satanás y que en algún momento lo padeció y que fue echado. Entonces, eso me lleva a pensar que cuando nosotros no queremos corrección y no aceptamos una corrección, estamos siendo muy rebeldes ante Dios. También es muy bonito que al momento de que el pastor como tal cuida las ovejas, estamos hablando del desconocimiento del Señor mismo. Porque si alguien ve al Señor y ve los límites que pone el Señor, son límites por amor, ¿sí? No son límites en otro sentido. El Señor le dice a alguien, no te unas en yugo desigual. Y después va a dar las consecuencias de ese alguien que lo hizo y los frutos van a ser cosechados, van a ser amargura y lágrimas, ¿sí? Y el Señor le dice,
también dice la palabra que no tenemos ganancias deshonestas. Aún puede ser hermano involucrado en ganancias deshonestas, también lo espera la cárcel. Es que puede violentar, digamos que la palabra. Está más fácil violentar la palabra que violentar la ley secular. Entonces a veces tenemos la certeza en que no nos pasamos el semáforo en rojo porque nos sacan un parte, pero sí a diario, digo a diario porque el primero de los pecadores soy yo, como dice Pablo, violentamos los mandamientos que dice la palabra. Entonces nos es más sencillo regirnos a las leyes seculares. Es más, en ocasiones, si se violenta y el cristiano no tiene temor del Señor, saca el billete de 50 y también compra al policía. Pero las consecuencias, si él no discierne que lo que está haciendo es pecado, las consecuencias son eternas. Hay hermanos que se casaron en yugos igual y están felices y están teniendo hijos económicamente estables, pero si nunca se arrepienten en la eternidad de tener su pago, ¿sí? Entonces es ver más allá de lo que pueden ver nuestras emociones, de lo que pueden ver nuestros ojos, sino ver más allá desde la palabra y desde el espíritu realmente, porque está muy sencillo pues violentar cualquier tipo de ley, de autoridad, sí, está muy fácil, pero la trascendencia y la consecuencia, finalmente, como dice la palabra, el que va a juzgar a las ovejas va a ser el Señor, independientemente de cualquier cosa que suceda bajo del sol, el Señor mismo es el que va a hacer. Entonces ya es como vemos al Señor, si realmente lo vemos como nuestro Señor, como el omnisciente, como el omnipotente, o si lo vemos con nuestra perspectiva finita y corta para llegar a despreciar el pastoreo del Señor mismo, ¿sí? Entonces, cuando uno desprecia el pastoreo del Señor, está despreciando al Señor mismo. Porque es que el Señor, todo lo que nos venía hablando el hermano, pues básicamente es una narración de puro amor, ¿sí? O sea, es tanto que se le quiebra el pie con el propósito de mantenerlo dentro del redil. ¿Para qué? Para que no se lo coman las bestias, para que no se retrase, para que se pueda alimentar, para que pueda tomar agua. Entonces a mí realmente me parece una narración, una palabra es llena de amor, ¿sí? Aún sin comprenderlo, la oveja las amarraban también de pie a pie. Y sin comprenderlo, la oveja las amarraban para que no se adelantara, para que no se atrasara, para que no le faltara la comida. A las pelionas las ponían a andar juntas, para que se dieran tan duro que ya cuando les dolía, empezaran a caminar juntas, a comer juntas y a tomar agua juntas. Y así es el Señor, solo que no sabemos con qué ovejita estamos amarrados. ¿Sí? Entonces, el Señor nos ayude. Complementando lo que dice Howard, yo también pienso lo mismo en cuanto a que él es bueno y Él quiere que nosotros poco a poco nos demos cuenta que estamos en el camino equivocado. No es de una vez que nos va a hacer, pues, nos va a hacer pasar por fuera.